Hoy la cristiandad celebra el Domingo de Ramos. Es una celebración que tiene que ver con el final del ministerio de Jesús en la tierra. Él había estado predicando, como sabemos, algunos dicen que fue 3 años, o un poco más, o un poco menos, no importa. Lo importante es que Jesús estuvo en medio de los hombres y estuvo anunciando el Evangelio de la salvación, tal y como lo conocemos hoy, porque lo tenemos escrito. El Señor ha querido que ese testimonio quedara para siempre. Y como sabemos, pues aquel día en el que Jesús entró de forma triunfante, montado, como sabemos, en un asno, tal y como se había profetizado, y la gente salió a recibirle de una manera festiva, festejando que Israel tenía un Mesías, tenía un rey, tenía alguien que podía salvarles. Claro, eso iba a durar muy poco, ya lo sabemos, porque el liderazgo de Israel ya había determinado que aquel Mesías muriera, como sabemos todos. Y aquel Mesías que iba a morir, pues lo iba a hacer voluntariamente. No iba a resistirse porque él sabía que tenía ese ministerio también, cargar con el pecado de toda la humanidad, llevarlo a la cruz y pagar, de manera que pudiéramos quedar libres de esa culpabilidad. ¿Quién? Pues aquellos que creyéramos en Él, aquellos que confiáramos que efectivamente Jesús es el Mesías. Él es el Rey de Israel, Él es el Rey de los cielos, Él es el Rey de todo. Y hoy la cristiandad lo celebra, o lo celebramos, en recuerdo de aquel acontecimiento hace ya tantos años. Aquel Mesías no era muy comprendido, porque los seres humanos tendemos a esperar soluciones que sean radicales, que sean tangibles, que nos traigan prosperidad, que nos traigan todo aquello que es deseable. Y Jesús no era ese tipo de Mesías, por lo menos en aquel momento. Sabemos que hay una segunda parte, ¿verdad? Y estamos esperando la segunda parte, porque también está escrita, también está profetizada. Jesús regresará, y Jesús regresará no como la primera vez para ser una víctima, para perdonar el pecado de la humanidad, tomando Él toda esa culpabilidad, sino que vendrá para reinar y reinar para siempre. A muchos no les gusta eso. No quieren que Jesús reine, no quieren que Jesús sea el Señor. No quieren reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios destinado a tomar los destinos de toda la creación. Todas las cosas, dijo Jesús después de resucitado, han sido puestas bajo mi autoridad. Las cosas de los cielos y las cosas de la tierra. Y con esa autoridad Él nos envió a predicar el Evangelio, envió a los discípulos a ir por todo el mundo y predicar para hacer discípulos a todas las naciones. De manera que hoy podemos decir que ya se ha cumplido. Aquí, sin ir más lejos, estamos de unas cuantas naciones, seguramente de 6, 7, no sé, quizá más. Y estamos reunidos en el nombre de Jesús porque hemos reconocido que efectivamente Él es el Mesías. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Mesías, que había o que tenía que reinar.
Si Él no vino en la primera ocasión con esa misión, porque tenía una misión más profunda en el sentido de cargar con la maldad y el pecado sobre sí mismo para pagarla, en un acto que nos sorprende porque Él era inocente, pero siendo inocente, cargó con la responsabilidad. Esto no nos gusta mucho. Nos gusta que se haga justicia y que el que la haga la pague, y así estamos todos más tranquilos, ¿verdad? Pero en este caso, Dios nos dio un ejemplo de asumir responsabilidad también por otros. Y aunque aparentemente no se haga justicia, porque el que hace la fechoría no paga por ella, pero aquel que toma responsabilidad lo hace, en este caso, Dios mismo. Esto es algo muy profundo que no es fácil de comprender. ¿Cómo es que el Hijo de Dios, que no ha cometido pecado, que nunca mintió, que nunca engañó a nadie, que siempre se mantuvo íntegro, fiel a Dios, fiel a su Padre, cómo es que Él iba a tomar sobre sí la responsabilidad del pecado de toda la humanidad, hasta el punto que pudiera declararnos perdonados, libres de esa culpabilidad? Nos cuesta tanto de entender como nos cuesta soltar esa culpabilidad. Porque cuando uno lo ha hecho mal, cuando uno ha cometido pecado, cuando uno ha fallado, ha fracasado, uno carga también con la culpa. Y la puede cargar por mucho tiempo, quizá por toda la vida. Porque a menos que se haga justicia, nos cuesta recibir la paz. Si te han enviado a la cárcel por lo que has hecho y has pagado pues X años, después hasta te sientes aliviado, pensando, bueno, lo hice mal, pero ya lo pagué, ¿cierto? Pero si no lo pagas, entonces te queda el remordimiento. Te queda ese sentimiento de culpa. Mira lo que hice. Por eso nos cuesta tanto aceptar que Jesús, siendo inocente, pagara por nuestros pecados. De alguna forma hasta nos puede hacer sentir más culpables todavía. Porque si Él no tenía culpa, ¿por qué tenía que pagarlo por mí? Es algo muy difícil a veces de entender. Pero es la realidad. Así que Jesús lo hizo. Y ahora viene lo que llamamos la fe, el milagro de la fe. El milagro de la fe consiste en aceptar lo que Dios dice, lo que Dios hace. Y aceptarlo por gracia, de una manera gratuita, que tú no vas a tener que comprar eso, tú no vas a tener que pagar por ello. Es algo generoso de parte de Dios, que toma tu responsabilidad, la paga a Él, para que tú quedes libre de eso. Y por más que la deuda está saldada, ya ha sido pagada del todo, de manera completa, perfecta. No hay deuda pendiente. Él la pagó, pero no la podremos disfrutar si no hacemos un acto de fe. Lo que nos distingue a los cristianos es que hemos hecho ese acto de fe. ¿En qué ha consistido? Sencillamente en que hemos creído
que Jesús tomó nuestros pecados sobre él para llevarlos a la cruz y pagar por ellos. A consecuencia de ese acto, nuestros pecados fueron perdonados y hemos recibido un perdón completo, de manera que nos podemos declarar perdonados, libres de toda culpabilidad. Pero ese acto de fe algunas veces nos cuesta. Es más, a veces lo hemos hecho y hemos dicho: Señor, gracias por perdonar mis pecados. Y los hemos depositado en la cruz, pero poco tiempo después hemos vuelto a fallar, hemos vuelto a fracasar y de nuevo nos vamos a la cruz, recogemos nuestros pecados y nos vamos calentándonos de nuevo la cabeza. Mira lo que hice, mira lo malo que soy, mira cómo fallo, mira cómo fracaso. Y sabes que cuando caminamos en esa mentalidad, difícilmente podemos disfrutar lo que Jesús tanto le costó. Y encontramos una realidad, y es que no es suficiente con que Dios te perdone si tú no colaboras. Sabes que no es suficiente que Dios te salve si tú no cooperas con Él. Si tú no lo crees, si tú no lo recibes, si tú no lo aceptas, seguirás cargando sobre tus hombros, sobre tu conciencia, esa maldad que un día cometiste, ese pecado tuyo del que tú eres responsable, pero del que Jesús te liberó tomando esa responsabilidad. ¿Sabes? Todos conocemos la cara que se nos pone cuando hemos hecho algo malo y nos sentimos muy culpables, ¿verdad? No es un buen trago, no es una cosa fácil de digerir. Y sabemos el peso que eso significa en nuestras conciencias y cómo lo podemos arrastrar por mucho tiempo. Y es fácil entenderlo porque todos pasamos por eso. Todos hemos pecado y todos hemos estado en ese lugar, destituidos de la gloria de Dios, destituidos de la gracia de Dios, sin esperanza muchas veces. Y entendemos por qué la gente se desespera y entendemos por qué cometen graves errores. Entran en un círculo interminable y siguen actuando mal y siguen cometiendo los mismos errores y siguen fallando y siguen fracasando hasta que no salgan de ese círculo. Y solo hay una forma de salir de ese círculo y se llama la fe. Fe, confianza en Dios. Es que puedo confiar en que mis pecados han sido perdonados. Es que puedo confiar en que mi Redentor ha pagado de forma total y completa. Es que puedo confiar que por mucho que haya fallado, Dios ya lo saldó, ya lo cubrió. Y tenemos miedo de pensar, quizá voy a abusar de eso, quizá voy a ser un abusador, de que Dios me perdona y yo sigo cometiendo errores, yo sigo fracasando, yo sigo fallando, pecando. Y volvemos a nuestro círculo de culpabilidad. Y nuestra fe flaquea. Y comenzamos a fijar nuestros ojos en nosotros mismos.
y nos seguimos declarando culpables, nos seguimos declarando fracaso, malos, malvados. ¿Sabes? El apóstol Pablo lo describió en Romanos 7 de una manera muy ilustrativa, diciendo: yo también estoy en ese círculo. Yo también sigo fracasando, sigo pecando, sigo fallando a Dios. Y llego al punto de desesperación y le digo a Dios: ¿por qué no me libras de este cuerpo de muerte? Porque tengo una lucha con mi propio cuerpo que me inclina de vez en cuando, me inclina a la maldad, me inclina a cometer el mismo error, me inclina a fallarle a mi prójimo, me inclina a hablar de una manera que no debería, me inclina a sentir esos pecados como el rencor, la envidia, el orgullo. ¿Cómo es posible? Y Pablo llega al punto de desesperación. Pero se despierta de ese mal sueño, de esa pesadilla, y dice: pero un momento, si tengo a Jesús, si estoy siguiendo a Jesús, estoy siguiendo a aquel que pagó por mis pecados, de manera que ahora puedo vivir en el Espíritu, puedo vivir en paz con Dios. Sí, he pecado, pero también he sido perdonado. Y cada vez que peque también tengo un abogado que me recuerda que, pero la deuda está saldada. No para que sigas en el pecado, sino para que aproveches la gracia, aprovecha la oportunidad que se te está ofreciendo desde el cielo para que pongas tus ojos en mí. Pon tus ojos en Jesús, pon tus ojos en aquel que te rescató, que te perdonó y está dispuesto a seguir perdonándote. Jesús mismo dijo: los pecados cometidos por los hombres, todos serán perdonados. Solo hay un pecado que no se puede perdonar. No son muchos. Jesús lo hizo fácil. Uno. Bueno, pues si hay uno que no se pueda perdonar, también se puede convertir en una obsesión. ¿Y si ese lo cometo también? ¿Y si fallo en ese también? Pero Jesús dejó claro cuál era el pecado que no se podía perdonar, aunque muchas veces no se entiende. ¿Por qué no se puede perdonar ese pecado? Pues por una razón muy sencilla, porque ese pecado consiste en confundir a Dios con Satanás. Si tú crees que Dios es el malo, que Dios es satánico, malvado, nunca te vas a acercar a Él, ni te vas a querer reconciliar con Él. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Cuando Jesús lo dijo es porque muchos le acusaban diciendo: este viene por el poder de Satanás y hace los milagros por ese poder maligno. Y entonces Jesús tuvo que explicar: si piensas así, ese pecado es irremisible, porque todo lo que yo haga tú lo vas a confundir con Satanás y no lo vas a recibir, no lo vas a aceptar. Todavía muchos siguen confundidos con eso. Son cosas que tenemos que entender y que tenemos que saber qué hacer con esos pensamientos, esas emociones, esos sentimientos de culpa, esa culpabilidad. Y Dios nos mandó a su Hijo para declararnos libres. Si el Hijo os libertare, dijo Jesús, seréis verdaderamente libres.
Porque si no te sientes con esa actitud de libertad, es que seguirás en el círculo vicioso. He pecado, no estoy libre, no soy liberado y sigo pecando porque total, como no me siento libre, ¿por qué voy a dejar de hacerlo? Y sigues repitiendo ese círculo vicioso. Y sigues pecando porque te sientes pecador. Y como te sientes pecador, lo tuyo es pecar. Y ese es el círculo que Jesús vino a romper. No eres ya más pecador. Eres libre delante de Dios. Yo he pagado por tu pecado. Ahora quiero que te sientas totalmente libre. Respira a fondo. Declárate inocente. Porque yo lo he pagado. Ya no es tu deuda nunca más. No eres deudor de nada. Todo esto, que forma parte del mensaje del Evangelio, muchas veces nos cuesta terriblemente. Como a Pablo. Y Pablo entonces escribe el siguiente capítulo, Romanos 8, para decir un momento. Mientras yo me esté mirando a mí, seguramente me voy a sentir terrible. Así que ¿por qué no dejo de mirarme a mí y miro a Jesús? Y me doy cuenta de que ahora tengo una nueva vida en el Espíritu. Quizá mi carne me traicione, pero mi espíritu me está conduciendo a Jesús. Mi espíritu me está conduciendo hacia la perfección, me está conduciendo hacia la gloria de Dios, me está conduciendo en una vida nueva hacia la perfección que Dios tiene para mí. Así que ¿por qué me voy a seguir obsesionando conmigo, con mi carne, con mis fallos, mis errores, mi pasado? ¿Por qué me tengo que obsesionar con eso? No, se acabó. Ahora voy a vivir mirando hacia el futuro que Dios tiene para mí. Un futuro de gloria, un futuro de paz, porque he sido reconciliado con Dios. Ya se acabó la deuda. Ahora voy a hacer todo lo que pueda, lo que me sea posible para la gloria de Dios. Ya no se trata de mí, se trata de Él. Ya no se trata de qué voy a conseguir yo, sino qué va a conseguir Él. Y voy a vivir para cooperar con Jesús. Voy a vivir para cooperar con Dios. Voy a vivir para que se haga su voluntad. ¿Podemos entender el mensaje del Evangelio? Jesús vino a hacer discípulos. Y esos discípulos somos aquellos que hemos depositado nuestra fe en ese acto de amor inmenso, incomprensible, pero real. Y Jesús pagó. Y sería una pena que la humanidad no lo aprovechara. Porque no va a haber otra oportunidad. Por eso era necesario que el Evangelio fuera predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, antes de que venga el fin. Porque el fin viene. Jesús regresa y ya no habrá más oportunidad. El apóstol Pablo mismo había escrito en Filipenses capítulo 1, en el versículo 6,
que el que comenzó en vosotros, los que habéis creído, la buena obra, la completará, la perfeccionará hasta un punto, hasta que vuelva Jesús, hasta el día de Jesucristo. Ese día será el día de la resurrección. Será el día en el que seremos transformados a la imagen de Jesús para vivir eternamente con Él. Será el día de la liberación más perfecta y completa que pueda existir. Será el día en el que nada será imposible para nosotros, porque habremos sido declarados como Jesús, hijos de Dios con poder mediante la resurrección de los muertos. Pero muchos no tendrán esa bendición. Y no la tendrán sencillamente porque no depositaron su confianza en Jesús. No creyeron, no aceptaron el pago, no se reconciliaron con Dios, no salieron de ese círculo vicioso. Y por tanto no podrán estar en esa resurrección. La resurrección de la gloria. Serán resucitados, pero para vergüenza y confusión. Serán resucitados para descubrir de pronto lo que hubiera pasado si hubieran creído en Jesús, si hubieran confiado en Él, porque nos verán a nosotros y verán la diferencia, una diferencia abismal que ya no podrán cubrir, alcanzar. La Iglesia es el resultado. La Iglesia, los verdaderos creyentes, son aquellos que han depositado toda su confianza en Jesús. Por encima de todo, por encima de la familia, por encima de tu padre, de tu madre, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus hermanos, por encima de todo, tu confianza debe estar puesta en Jesús. Incluso por encima de tus enemigos, porque vas a tener muchos enemigos, los tenemos y los tendremos. Y esos enemigos harán todo lo posible por retenernos, por detenernos, por impedir que avancemos, por lograr que nos rindamos, que nos quedemos estancados, inútiles de hacer la voluntad de Dios. Pero Jesús es más que suficiente para liberarnos de todo, y Él lo hará. Y esa es la razón por la que predicamos el Evangelio, y esa es la razón por la que hacemos discípulos, y esa es la razón también por la que de continuo tenemos que recordar el sacrificio de Jesús. Tenemos que recordarlo de continuo, para que no se nos olvide que Él es nuestro Señor y Salvador, que Él es el que pagó esa deuda que no podíamos nosotros de ninguna manera cubrir. Pero Él la pagó y por tanto hemos sido declarados libres. Tanto es así que el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia, se refiere a los hermanos como santos. Santos. Y la terminología utilizada ahí como santos no significa exactamente que ya no pecan de ninguna manera. Significa que han sido apartados para Dios. Apartados para Dios. Escucha bien, porque tú y yo como cristianos, como creyentes sinceros en la obra y la palabra de Jesús, eso nos ha apartado para Dios. Es importante que te veas así, que lo aceptes para ti mismo, para ti misma,
que puedas mirarte y pensar así: soy una persona apartada del mundo, apartada del mal, apartada del pecado, para Dios. Ese es el primer paso. Por eso, cuando Dios mandó la ley como una especie de instrumento didáctico, de enseñanza, se llamaba santo o santos a los utensilios y vasijas que los sacerdotes utilizaban. Pero antes de utilizarlos tenían que ser purificados. También es la misma palabra, santificados. Entonces no podían estar sucios, no podían estar llenos de cosas, no podían estar contaminados. Así que los limpiaban, los santificaban para el uso. Eso es exactamente lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Y en eso podemos cooperar también. Es que Dios nos quiere usar para su gloria. Es que Dios nos quiere tomar en sus manos para dar de beber al sediento, dar de comer al hambriento, bendecir. Y para hacerlo nos limpia. Nos limpia con su palabra, nos limpia con su gracia, con su amor, con su perdón, con su paz. De forma que podamos servir a nuestro prójimo desde ese espíritu, desde esa paz, desde ese amor con el que hemos sido salvados. Y ser misericordiosos y perdonar a nuestro prójimo y hacer el bien, bendecir, servir. En resumen, esto es lo que significa ser un discípulo de Jesús. A esto hemos sido llamados. Y nos vendría muy bien mirarnos a nosotros mismos como en un espejo y ver lo que Dios está haciendo. Ver que eso es lo que somos. Somos amados, somos perdonados, somos santificados, somos útiles a Dios. De manera que eso forme parte de nuestra identidad. Que nos olvidemos de nuestro pasado, nos olvidemos de las cosas malas que han pasado en nuestra vida o que hemos cometido. Que nos olvidemos de todo eso, porque eso está en el pasado. Lo que importa ahora es la utilidad, el uso que Dios quiere que tengamos en el futuro como hijos suyos. Grábatelo en tu mente. Es que has sido separado para Dios, escogido por Él, para su uso. Eres un instrumento santo, un instrumento celestial. Eres un instrumento en las manos de Dios. Si no te ves ahí, todavía tienes que seguir ejercitando tu fe, porque tienes que crecer hasta llegar a ese punto. Tienes que crecer interiormente hasta que te veas así, hasta que se te quite el velo de los ojos, hasta que puedas ver la realidad desde la perspectiva de la cruz. ¿Para qué si no iba a morir Jesús? Simplemente para perdonarnos nuestros pecados, pero dejarnos en ese foso de inmundicia. ¿No iba a ser para salvarnos, librarnos de esta perversa generación? Ya no somos del mundo, no pertenecemos al sistema, somos de Dios, pertenecemos al reino de los cielos.
¿Cómo te lo tiene que decir el Señor para que lo veas, para que te lo creas, para que salgas de la oscuridad, para que te deshagas de la corrupción, del engaño, de la mentira, de la maldad? Sed salvos, decía Pedro en aquella predicación de Pentecostés, sed salvos de esta perversa generación. Amén. Ya hemos sido santificados por su palabra. Asumamos la responsabilidad de lo que somos. Somos hijos de Dios. Somos discípulos de Jesús. Esa es nuestra identidad. Y esa identidad nos costará la vida, pero habrá merecido la pena. Habrá merecido la pena. Lo que Dios tiene preparado para nosotros es incomprensible. Es totalmente perfecto, totalmente puro, totalmente santo. El mundo perfecto, el mundo total, completado y perfeccionado por Dios.